en el día a día y como te decíamos al comienzo, hoy, como cada 2 de abril desde el año 2007, el 18 de diciembre, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció que cada 2 de abril sea el día de concientización sobre el autismo, y es un placer darle la bienvenida nuevamente a este programa a la psicomotricista Carmen Barrandegui para hablar sobre este tema y, bueno, de alguna forma expresarles o compartirles a ustedes la relevancia que tiene una conmemoración de estas características. Carmen, bienvenida, ¿cómo estás? Un gusto. Muchas gracias, Rosario. Buenas tardes a toda la audiencia y muchas gracias por invitarme en este momento especial donde necesitamos que la gente pueda entender de qué estamos hablando cuando hablamos de autismo. Lo has mencionado cuando viniste en ocasiones anteriores. En los medios, afortunadamente, cada vez más escuchamos hablar de autismo, pero yo creo que nunca está de más, justamente, dar a conocer la enfermedad, las características, cómo se detecta, porque lo que le decía a los chicos hoy temprano es que se está generando con mayor frecuencia que en la adultez también se detectan casos de autismo, y antes de pronto era una enfermedad que quedaba un poco circunscripta a la infancia. ¿Te digo bien? Sí, sí, perfecto. Justo hoy como es un día que en realidad no es que celebremos, sino que conmemoramos o hacemos alusión al día, está bueno un poco actualizarnos un poco en primero el autismo era llamado psicosis infantil o psicosis de Kanner, era el que había descubierto esto era Kanner. Con el correr de los años dejó de ser psicosis, después pasó a ser trastorno del espectro del autismo. Exacto, TEA. Sí. TEA, trastorno del espectro del autismo, y en el 2013, después, bueno, está el autismo, el síndrome de Asperger, que es lo que dicen el trastorno con, vamos a decir, que tiene alto funcionamiento. No significa que sea, es que a veces sale un poco más el tema de que tiene, o que es más visible, que es más inteligente, ¿tá? O tienen intereses restringidos, ¿tá? Pero ahora estamos dejando el tema de trastorno del espectro del autismo por condición. Deja de ser TEA para ser SEA. Condición del espectro del autismo. Me parecía importante traerlo para acá porque en realidad trastorno es como si el cerebro fuera trastornado. Y no hablamos de un cerebro trastornado, sino que el cerebro se forma de una condición distinta. Tiene una condición distinta al del neurotípico, es el neurodiverso. Entonces tiene una condición de cerebro distinto. Por eso hablamos de condición y no decimos más TEA, sino vamos a decir SEA. Perfecto. Es un niño con SEA, con una condición, con un cerebro formado de otra manera. Según lo que dicen desde el 2013 Byron y Cohen, que es lo más actual que he visto, es que en realidad es más parecida al la formación del cerebro es más parecida a un cerebro de un hombre, porque es más sistemático en una cantidad de cosas. O sea, tiene como más sistematizadas ciertas cosas. Por eso en los trastornos, por lo general, o en los trastornos o en la condición dentro del espectro, vemos de repente que a veces se ven más niños o más varones sí, con SEA que mujeres. Y en la mujer, en realidad la mujer lo solapa mucho mejor. Por eso a veces dicen, me diagnosticaron a mí autismo ahora, más de grande. En realidad siempre tuvo la condición. Pero como se está hablando más, la gente empieza a descubrir que esa circunstancia también la tiene, o que ese condicionamiento también lo tiene. Y que a veces, muchas veces, estas cosas lo dispara el ambiente. O sea, hay personas que funcionan muy bien o se sienten muy a gusto en determinados contextos, y en otros dispara ciertas conductas. Que esa es la conducta de repente atípica, que la hace para regularse y para adaptarse a ese medio. Vamos a decir, yo estoy acá y hay un montón de luces y estas luces me empiezan a incomodar, yo capaz que me ponga a gualetear o a hacer un movimiento distinto que parece trastornado, pero en realidad lo que yo estoy tratando de hacer es adecuarme al medio. Es como si mis ojos pestañearan mayor cantidad de veces, como para apagar un poco la intensidad con la que recibo los estímulos. No sé si estoy siendo clara con eso. Absolutamente. Y nosotros podemos hacer algo frente a esa situación, un ajeno, un tercero. Yo, suponte que fueras tú, te veo en esa situación. ¿Yo puedo colaborar de alguna manera para llevarte tranquilidad o es peor? ¿Viste? A veces que te digan calmate, calmate, te hace peor todavía. Buenísima esa pregunta, porque justamente lo que queremos hoy es contarle a la gente qué tenemos que hacer y perder el miedo a aquello que no conocemos. Claro. Porque por lo general, cuando vemos una situación que no conocemos, tendemos a ignorar
culturalmente antes cuando había una persona con discapacidad nos decían no mires, no mires. A mí por lo menos cuando era chica... Sí. Venía alguien en una silla de ruedas que yo me moría por mirar, pero Claro. en mi casa me decían, no mires esto o no. En realidad, ¿ahora qué hacemos? Cuando vemos una persona que realmente está en una situación, o vemos, vamos a decir, una mamá en un supermercado que un niño está haciendo una crisis impresionante, se está pegando y se está golpeando, y a veces la gente tiende a ir o a ayudar, o tiende a tener un juicio, pero qué malcriado, qué maleducado, qué caprichoso. A veces lo importante es o decirle a la persona que está con él si necesita ayuda, si no necesita ayuda realmente, y cuanto menos estímulos hagamos alrededor, mejor. O sea, bien. si está esa persona en una crisis, no empezar, bueno, calmate, respirá profundo, no sé qué. En realidad, yo voy a corregular al de al lado. En realidad, ¿qué significa? Que yo soy como un vehículo también de esa energía. Es, si yo me quedo tranquilo, él también. Bueno, está perfecto. Él grita, patalea, llora o está en un escándalo y yo en realidad no manifiesto absolutamente nada. Porque para que no crezca esa tormenta, vamos a decir, si no es, bueno, está perfecto, yo ya te entendí, ya comprendí. O sea, es como no poner más leña en el fuego. Es como que quisiéramos apagar un incendio con nafta, ¿no? Entonces decir, bueno, ese está en esta situación, es realmente a veces desde lo corporal damos más espacio. Es decir, a veces viene un perro y dice, no quiero que me salte el perro, ¿no? Entonces viene el perro y nos salta y nosotros levantamos la mano. Cuando levantamos la mano, abrimos para que el movimiento venga. Claro. Cuando yo inhibo y me quedo hacia abajo, estoy como, de alguna manera, corporalmente, sin decir nada, es bien, tranquilo, te entiendo. O sea, entiendo que no querés. ¿Tá? Pero es, no, tranquilo, ya se va a ir, el perro ya se va a ir, o ya te voy a dar los chicles, ya te quedé. Perfecto, comprendí. Claro. A pocas palabras, buen entendedor, más bien señales, es decir, momento, te vi, espero, pero a veces hay gente que cree que porque te mira te va a atender mejor. Entonces, mírame a los ojos, mírame. Si vos estás en un lugar, vamos a ver cómo estaban diciendo de las clases de inglés, ¿no? Recién, vamos a suponer, yo no sé nada de inglés y entro a una clase y me están hablando en 450.000 idiomas y además quieren que aprenda una canción. Es decir, mírame, estoy tan llena de estímulos que no puedo con todo. Entonces, menos es más. Me tranquilizo. ¿Cómo es uno el que tiene que aprender? Sin ¿no? lugar a dudas, qué bueno Evidentemente, digo, claro. que haya gente como tú que nos da la pauta de cómo accionar. Porque tengo entendido que a nivel mundial hay un 35% de gente que padece autismo y con certeza no se puede dar el diagnóstico. Es que nos pasa eso mucho. La gente presenta, o los niños presentan la conducta de desvío, pero no hay ningún análisis. Bueno, yo soy diabético. Bueno, me hacen un estudio y yo sé por la glicemia que soy diabético, entonces ahí empezás un tratamiento. Claro. A vos acá tenés la conducta, por ejemplo, el diabético tiene C o está más irascible en determinados momentos porque está alto, porque está bajo. En esta condición está irascible y no sabemos por qué. O se ofusca, o se enoja, o entra en cólera de repente porque entró alguien con una remera roja. Y no nos dimos cuenta que fue esa puerta que se abrió en un determinado momento que no estaba pensada para abrirse. Entonces, no fue que el amigo le pegó, fue que algo del ambiente cambió, que no estaba previsto y eso generó Entonces, a veces lo que necesitamos son, lo que están hablando justamente es generar como espacios seguros. En un espacio seguro donde las variables sean las mínimas, es mejor. Estos chicos con buenas rutinas, con variables... o sea, con cosas que sean seguras. Es decir, la maestra viene, se sienta, entra, está vestida con su túnica blanca. Ese día la maestra se olvidó de la túnica y se trajo un par de lentes porque cambió el armazón de otro color y es posible que este chico entre en crisis porque no era la que estaba acostumbrada a ver siempre. Claro. O un corte de pelo o una tinta en el pelo. Entonces dices, ¿sabés qué? Tranquila, soy yo. Mira, me cambié los lentes. O ¿sabés qué? Soy yo, me voy a soltar el pelo. Que a mí me ha pasado. O sea, soy yo, me corté el pelo, pero mira, soy la misma, mirá. Carmen, ahora que mencionas la maestra justamente, ¿cómo ves que haya evolucionado la inclusión de los chicos diagnosticados con SEA, vamos a decirle entonces, en los últimos años? Porque antes se hablaba de la dependencia de un terapeuta, de un asistente que tenía que acompañarlo, se decía que eso iba a dejar de ser así. ¿Evolucionó en los últimos años o no? Mira, yo creo que, creo que las políticas de ayuda tienen buenas intenciones. O sea, está volcado para que haya un asistente personal, para que haya alguien que acompañe a estas personas. El tema es que tenemos muchísima falta de información. Entonces, a veces,
ponemos los medios, pero no optimizamos esos recursos para que dé resultado. Entonces de repente hay un asistente, una persona que está designada para que acompañe a ese niño, pero que en momentos de crisis lo que hace es lo saca para afuera. Entonces, decimos que incluimos e integramos a una persona porque la tenemos dentro del mismo local. Pero ¿qué pasa? A veces esas personas que con toda la voluntad del mundo y con todo el amor del mundo trata de acompañar a ese niño a incluirse y a integrarse, carece de la herramienta. O qué es lo que debe hacer. Y a veces te pide un tip y te dice, ay, dame tips para trabajar con Pedro, dame tips para trabajar con no sé qué. Entonces digo, bueno, háblame de Pedro. Háblame qué le gusta. Entonces, no, que se tira al piso y que todo. Háblame de algo que le guste. Y en base a lo que le guste, vamos a empezar a hacer actividades o entornos para que él sean seguros y amigables. O sea, no te conviene ponerlo al principio de la clase, sentado al lado de la maestra, donde vea todos los estímulos, no, más bien ponelo en la parte de atrás de la clase, en un rincón donde él se sienta tranquilo, donde vos puedas estar disponible para que su tiempo sea un tiempo de trabajo y un tiempo de poder salir. O sea, tener tiempos más acotados, de calidad, y que no son todos tiempos muertos, que vos digas, está ahí adentro, pero la está padeciendo el chico y el asistente. Sí, totalmente. O sea, afortunadamente creo que hoy se tomó también como día para dar anunciados respecto a lo que está haciendo nuestro país, que tú debes estar más al tanto, por supuesto. Bueno, una es que hay un centro de referencia que tiene que ver con la enfermedad, con el autismo, en el Hospital Pereira Rosell. Ténganlo en cuenta, si ustedes necesitan asistencia, tú me corregís, Carmen, pero fue por ahí, yo estuve informándome para ver con qué recursos cuentan las familias. Y otra es, a propósito de este tema en particular, es que se va a brindar capacitación a educadores. Ah, bien. Sí, y también a prestadores de salud. Porque, como bien decía Carmen, es insuficiente la información que se brinda por parte de las instituciones sobre el autismo. Entonces, que este día sirva como catapulta. Y si esto se está generando en base a estas carencias que alguien que sabe del tema dice, está bárbaro que esto suceda. Porque cuando te toca vivirlo de cerca, cuando le toca a un familiar, a alguna persona conocida de tu entorno, es difícil no saber para dónde ir, y más si no hay información. Sin duda, decirle además a los padres y a la familia que no es un tema complejo, que no es difícil, que en la medida que yo conozco a ese niño y eso que pone nerviosa el resto, que pone nerviosa, es el primer punto de partida para empezar a trabajar en él. Aquello que está manifestando que le molesta es no inhibir esa conducta, sino entender por qué la hace y para qué la hace. ¿Para qué? Para tomar provecho de esa situación y empezar a ver cuál es su punto de conexión con el entorno y con el afuera, y eso es lo que le molesta. Por ejemplo, decir, bueno, mira, ¿sabés qué? Lo llevo al supermercado. Bueno, pero va a ir al supermercado con él, pero en una hora donde no haya mucha gente. Pero va a ir a las 8 de la mañana, o a las 9 de la mañana, o en la noche, para empezar a poder socializar y no que el autismo se vuelva aislamiento. Claro. Entonces, no voy a ningún lado, no voy a ninguna reunión, o sea, no puedo ir a un cumpleaños, o sea, no, yo invito a los padres a que no tengan miedo de esto, a poder hablar, y hay un tema, nosotros, todos los que estamos acá, somos el primer factor de ayuda en nuestros hijos o en el que tengamos al lado. Cuanto mayor información tengamos, menos visible va a ser toda la dificultad, porque lo que pasa es que rompe los ojos el tema de que estamos todos tranquilos y en un momento es como que explotar una bomba. Sí. Entonces ese es el tema. O sea, no es un tema muy complejo si lo podés entender. Si lo podés entender, decís, está, viene por ahí. Eso, ¿no? Mira con lo que me quedé, porque hoy tú decías que, claro, que en la medida que él se mueva en un ambiente que le sea favorable, va a ser mejor, ¿no? Yo estaba pensando en la gente grande, que a veces pasa, ¿viste? Cuando dicen, no, mamá está bárbara. Sí, mamá está bárbara en casa, o si la llevo a pasear al lugar donde va ella, pero si la saco de ese contexto, eso nos resulta muy fácil de entender. Es decir, bueno, está grande. ¿Cómo acá nos cuesta entender? Bueno, sea perfecto, entonces necesita estar en ambientes familiares, necesita que se repita, que tenga rutina, que vaya por ese lado, ¿no? Y sobre todo una cosa que es importante es que uno le pueda decir, mira, vamos a ir a un lugar y en ese lugar vamos a ver un cumpleaños. En el cumpleaños va a estar fulano y va a haber una torta, ¿tá? La torta la van a prender al final, ¿tá? Entonces no es que llega y es todo un alboroto, todo el mundo corre. Claro. Si está organizado, no pasa nada. Vos decís, bueno, vamos al cumpleaños, ahora dejamos el regalo allá y
tratar, por ejemplo, en una plaza, decir, bueno, que se pierda, que corra. Si empezás a circuitar, primero subimos al tobogán, después subimos a la hamaca, empezar a organizar. Porque todo ese correr de gente, por ahí empieza a correr atrás de un niño buscando interactuar y no sabe cómo interactuar. Entonces quiere la pelota y le pega para sacarse la pelota. Claro. Entonces va y le cuenta al nene, mamá, el nene me pegó. Se empieza a armar un conflicto. Y en realidad ese niño lo que quería era jugar. Pero si vos conocés del tema y decís, che, vamos a jugar a la pelota, yo la tiro y vos la atrapás. Y vos te quedás de mentor al lado. Claro, yo la tiro y vos la atrapás. Si vos le adelantás, claro. Eso es como yo te digo, vos, mira, vamos a una fiesta y ¿sabés qué? No se puede hablar de religión. Vos ya sabés claro, a qué vas. Sí. O vamos a tal lugar y se puede hablar de esto. Sí, entonces, total. Vos sabés a qué vas. Yo digo, vamos a una fiesta y están todos de traje de baño. Vos te sentirías horrible. Tal cual. ¿No? Y viceversa. Sí, claro. Entonces, sí. Es eso. Qué básicamente bueno, es eso. Qué bueno. Carmen, no sé si querés compartir con los televidentes y con nosotros también, por supuesto, alguna otra información que tengas en tu haber que consideres que es necesario que la gente sepa antes de cerrar, o algún mensaje en específico que quieras brindar, bienvenido es. Bueno, yo o sea, siempre tiendo a comunicar esto que a mí me tocó mucho y me ha servido mucho. Entiendo que el SEA, que la condición del espectro del autismo deja de verse como una discapacidad en la medida que todos entendemos qué pasa. Entonces, invito, voy a dar charlas gratis, o voy a estar en mi Instagram y en mis redes sociales al servicio de los que necesiten. Va a haber talleres gratis en el mes, va a haber capacitaciones en el año, y bueno, y quedan invitados. Voy a dejar los datos acá después. Sí, pero decilo ya mismo. A Carmen Barrandegui. Sí. Y mi celular también, 099-725678. El que quiere me puede contactar. Vamos a las escuelas, trabajamos con los docentes, trabajamos con las asistentes personales, viendo qué cosas tiene esa escuela o ese colegio que haya que adaptar para ese niño, sin necesidad de hacer grandes gastos. Es con los recursos que tenemos, con lo que allí tenemos y con lo que podemos trabajar todos juntos. Y bueno, y entender que entre todos es mucho más fácil y mucho más llevadero. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, Carmen, por la información. Qué bueno que existe gente que trabaja sobre esto y que además imparte conocimiento para que todos como sociedad podamos aportar el granito de arena para hacer mejor la calidad de vida de quien padece SEA. Así que ha sido un gusto recibirte una vez más en Día a Día. Yo creo que sí es necesario remarcar puntualizaciones sobre el tema. Capaz que se hace propicio que vuelva, así lo charlemos en otro momento, porque cuanto más se difunda esta información, si nos jactamos de decir que no hay información al respecto, capaz que haciéndolo más seguido podemos aportar mucho más. Así que te agradecemos de todo corazón que estés por acá, gracias. De visita nuevamente. Muchísimas gracias por este espacio. Por bueno, y este 2 de abril que sea para que todo el mundo entienda el por qué y el para qué, y ya no tengamos miedo cuando estemos en una situación como esta. Tal cual, muchas gracias. Y